Luis, el ingeniero Luis Monge, que está de coordinador provincial de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está? Bienvenido, gusto en saludarlo. Vía presencial. John, buenos días. Carlos Julio, un gran abrazo, muchas gracias por esta invitación. Un abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la radio y las redes sociales. Está saliendo por Radio Águila, Radio La Verídica y también por el canal Águila TV. Bueno, un abrazo a todos los que nos escuchan y ven a través de las redes sociales. Como coordinador en esta campaña atípica, que ya gracias a Dios era imposible en 8 o 9 días, ya se la prolongaron a 45 días, tengo entendido, ¿no? Bueno, soy un militante más y una de las personas que apoyan a esta campaña dentro de la Revolución Ciudadana. Bueno, sin duda siempre será interesante mostrar el plan de gobierno y las acciones que se quiere para con el gobierno, ¿no? Los candidatos pues tienen esa misión para con la población. En este caso, el binomio presidencial, los candidatos a la asamblea, tienen esa obligación de decirle al pueblo ecuatoriano sus planes de acción en este cortísimo espacio de un año, si alguien me corrige, un año, 6 meses, 7 meses. 6 meses. Sí, un año, 6 meses, que va a durar dentro de estas elecciones anticipadas, debido a la muerte cruzada, pues va a durar este gobierno nuevo, que no sería alguien, escucho, de transición, no, sería la continuación de un gobierno, pues que por supuesto hoy vemos las consecuencias de su ineptitud. Espero que no sea la continuación. Okay. Bueno, la continuación inseguridad única. Me puso la piel de gallina. No, es que hablando de lo que dice Luis Alberto, ayer le escuchaba las declaraciones de la flamante secretaria anticorrupción, la señora María Belén Cordero, que reemplaza al señor Verde Soto, de ingrata recordación en ese cargo y en el CNE. Y decía esta señora Cordero que no tiene ninguna preparación para seguridad. Decía que su labor sería la de continuidad. Continuidad, no, pues si hemos visto el desastre que ha sido la lucha contra la inseguridad, ¿cómo puede hablar de que va a haber continuidad? Y yo hago un ejemplo, ¿no? Yo soy emelexista. Emelec ha tenido una muy mala primera etapa. ¿Y qué tal si el nuevo director técnico dijera, bueno, me voy a ocupar de dirigir ahora al Emelec y vamos a seguir en la continuidad? No, pues no queremos continuidad. De repente nos mandan a la B o a la C. Aclaremos de nuevo, continuidad en cuanto a que el gobierno no debe parar, ¿no? Ya, la continuidad de la gobernanza. La continuidad de la gobernanza, así es, ¿no? Hoy, por supuesto, se gira y se marca un estilo y unas acciones diferentes, sobre todo recuperar la seguridad de nuestra patria, ¿no? Ingeniero, que tan afectada está. En lo personal, como ex gobernador, pues vi la institucionalidad que teníamos en cuanto a seguridad ciudadana, la acción las acciones y los recursos y las ayudas que se le daba a la policía, hoy abandonada. Fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Hoy somos uno de los países más inseguros. Ingeniero Luis. Encantado. Bien, exactamente le iba a preguntar sobre la experiencia suya en la gobernación. Más allá de lo que... Pero fue intendente también, ¿verdad? No, jefe político. Jefe político. Sí. ¿A qué ve usted la diferencia? Deme unos 4 o 3 indicadores. La diferencia que hay, de que nadie lo puede esconder, en la administración de la presidencia del economista Rafael Vicente Correa Delgado, con las 2 últimas presidencias del señor Lenín Moreno, escoidiario suyo, igualmente la del señor Lazo, que nunca pensé, y se lo digo con toda sinceridad, mi querido Carlos Julio Manuel, que este gobierno iba a ser mucho peor, del peor gobierno que ha tenido. Es impresionante. ¿A qué atribuye usted esa diferencia? A ver, en primer lugar, al rompimiento de la institucionalidad. Ya.
era muy importante tener un ministerio coordinador de la seguridad, muy importante tener un ministerio de justicia que atendía todas las necesidades precisamente que hoy hacen falta, que hoy se ven como falencias. Y algo más importante, bueno, y algo también importante, ¿sí? La primera, la rotura de la institucionalidad en cuanto a la seguridad ciudadana. Segundo, la inversión que se realizó a la policía. Yo estoy muy consciente y todos estamos muy conscientes de que no solamente es dotar de patrulleros, aumento de policías, chalecos, municiones, etcétera, sino también de la inversión social. Y aquí viene la palabrita mágica, inversión social, que en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo ha disminuido enormemente. Y este es realmente la base para generar una sociedad. Hoy tenemos una sociedad degradada. Es decir, ¿por qué han aumentado? Voy a ponerle un ejemplo, han aumentado los robos de accesorios de carros, de vehículos, que hay un software dentro de la policía y uno sabe dónde empiezan a tener, qué sectores tienen más robos, y por supuesto ahí se utiliza a través de la estrategia poner más patrulleros, más cámaras para precisamente ir frenando, ¿no? Y saben quién los compra también. Y además se sabe quién los compra. Entonces, cuando no se rompe esa cadena, se genera para mí es realmente una ineptitud. Funcionarios que no conocen el sistema, funcionarios que no saben nada, y entonces, por supuesto, esta cadena no la rompen. Esta cadena delictiva no la rompen. Ejemplo, dice, hay robos de accesorios, pero claro, para ir frenando los robos de accesorios, no solamente hay que poner cámaras, no solo hay que poner más patrulleros, más policías. ¿Por qué roba en su gran mayoría, por qué roba una persona accesorio? Porque ese accesorio va y lo vende y lleva el pan a su casa. Probablemente ante su esposa sea un excelente padre. Y dice, claro, mi esposo trae los pañales, los alimentos, la canasta familiar, la cumple, pero está delinquiendo. Entonces, para eso se necesita empleo. Por eso la inversión social es importante, más allá. Entonces, le voy dando 3 aquí ya. La institucionalidad con respecto a la seguridad ciudadana se rompió, se destruyó. La inversión en cuanto a la policía para dotar de implementos, cámaras, chalecos, municiones, etcétera. Miren hoy día los vehículos cómo están, totalmente despedazados. Miren esos UPCs que se inauguraron, no tengo las cifras, que hoy están destruidos. Yo he visitado personalmente como unos 4 en estas 2 semanas, coincidentemente, por unas reuniones con gremios de barrios. Y le decía, ¿y la inversión social? Hoy tenemos una salud venida menos, hoy tenemos una educación venida menos, no solamente en cuanto a su calidad, sino también en su infraestructura. Hoy tenemos unas carreteras destrozadas, no le han dado mantenimiento. Es decir, todas esas condiciones suman para que la delincuencia aumente. Esas son unas de las características que hoy precisamente Luisa González y Andrés Arauz proponen, volver a restaurar esa institucionalidad, invertir en la Policía Nacional, invertir en inversión social para que la delincuencia minore. Antes de irnos al crimen urbano, ¿esto se debe a qué? ¿Que aumentó la corrupción? Bueno, si es que usted, como jefe de organización, como jefe de gobierno, no empieza a saber dirigir y no empieza a cuidar a sus subalternos, digamos, en cuanto a administración pública, por supuesto, pues la gente hace fiesta, pues, y dentro de esa fiesta va dirigiéndose un grupito a la corrupción. Que en el gobierno de Moreno había corrupción, repartos de hospitales y todo, y en este gobierno, ¿qué pasó? Si estaban preparados, ¿aumentó o qué? Bueno, eso tiene nombre y es sencillo, ineptitud y falta de ganas de cambiar la patria. Han venido un grupo de personas que no tienen ningún tipo de experiencia. Hoy, nuestra candidata a la presidencia, Luisa González, es una persona que ha tenido mucha trayectoria en cuanto a la función pública, tiene un nivel académico muy alto, y lo propio con Andrés Arauz, nuestro candidato a vicepresidente. Son personas que lo hicieron de una u otra manera en sus posiciones, de una manera muy, muy aceptable, muy buena, y hoy pues tienen la capacidad y la experiencia para mejorar según las circunstancias que actuales vive este gobierno. Correcto, En mi caso, es muy feo decir
tirarse autoflores, ¿no? Pero uno seguía todas esas condiciones y ese lineamiento que del gobierno central venía. Y le puedo decir que en estos últimos 14 años, el periodo de menores índices fue el periodo de Luis Monge, entre el 2016 y 2017, entre el 2016 y 2017, en la gobernación del Guayas. Son los menores índices en cuanto a las tasas de homicidios, robos de vehículos, robos de accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la tasa de delitos fue en mi administración. Pues yo siempre digo, no es porque Luis Monge sea el más bacán, sino que también tuve un gobierno que ayudó mucho en la institucionalidad para la seguridad ciudadana, que ayudó mucho en la inversión hacia la policía, dotándola. Miren el EQ 911, era un ejemplo de tecnología en cuanto a seguridad ciudadana. Y por supuesto, todas estas condiciones y adicionalmente una fuerte inversión social que coadyuvaron para que la administración de Luis Monge en ese momento, en su periodo de gobernación, pues sea exitoso. Sí, es curioso, ¿no? A veces los homónimos funcionan, ¿no? Hay Luis Alberto Monge, que fue también presidente de Costa Rica y fue muy exitoso. Seguramente de eso está consciente nuestro entrevistado. Tiene los mismos nombres y apellidos. Solo que él es Lora al final, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Y es de Chones, póngase y el otro no, pero Luis Alberto Monge. No, yo coincido con lo que dice Luis Alberto. La delincuencia... a ver, Luis Humberto soy yo, el otro es Luis Alberto. Luis Humberto. Yo soy Luis Humberto. Es con H. Humberto. Con H, sí. Pero en algunos despachos te ponen Luis Alberto por algún motivo. Por equívocos, así es. Por equívoco, es lo que yo he visto. Sí. Caldo de cultivo de la delincuencia son justamente el desempleo y la pobreza, lo que está diciendo nuestro entrevistado. Claro. Y lamentablemente, pues la situación económica del Ecuador, y en esto yo me refiero a las cifras, Luis Humberto, desde el año 2015, la curva de crecimiento del Ecuador se fue para abajo. Claro, vino el problema de la caída de los commodities en el mundo, pero cuando uno ve las cifras desde el 2015 hasta la fecha, Ecuador no ha crecido. No tenemos crecimiento económico, mientras que la población ha seguido creciendo al 1,5% vegetativamente cada año. Entonces ahí está, mientras la oferta de bienes y servicios no crece en el Ecuador, tenemos más demandantes. Así es. Y si adicionalmente a eso, la política económica que se ha seguido desde la época de Lenín Moreno, efectivamente, como señala Luis Humberto, la inversión pública en el gobierno de Moreno experimentó una caída drástica. Y si eso fue un problema ya en el gobierno de Moreno, en el de Lazo fue peor. Entonces, la inversión pública de Lazo, por lo menos la presupuestada, es la mitad de la que presupuestó Lenín Moreno, que ya era una cifra deficiente. Pero no tenemos inversión pública. Por ejemplo, la última cifra en este gobierno de inversión pública que consta en el presupuesto son 1.870 millones de dólares. Si comparamos con el gobierno de Correa, estamos hablando de cifras superiores a 10.000 millones de dólares. Si comparamos con la cifra de Moreno, 4.000 millones. Pero dice, bueno, 1.870 millones sigue siendo bastante plata, pero no la ejecutan. Entonces, cuando tú ves la realidad, esos 1.870 no llegan ni a 300 ni a 400. Entonces, por eso no hay, pues, inversión en vías públicas, en carreteras, caminos vecinales, infraestructura escolar y un montón de etcéteras. Eso genera desempleo. 7 cada 10 ecuatorianos están sin un empleo adecuado y la pobreza, pues, en niveles mucho más altos de lo que estaba en años anteriores. Ese es, coincido, sociológicamente, esto no es un tema económico, sociológicamente es el caldo de cultivo de la delincuencia. ¿Cómo reactivar la economía? A través de la inversión social. Inversión pública, que sí, también tiene inversión social. Así es, a través de la inversión pública. En este corto espacio. Pero aquí usted como economista, pero sí tenemos reservas, ¿no? Y a veces nos quejamos de que no existen dinero para realizar obras. Pero más allá de eso, usted lo ha dicho, tenemos el dinero, pero ni siquiera hay ejecución. Entonces ese es un problema. Por eso yo digo, esto tiene nombre. Ineptitud se llama. Hoy queremos justo cambiar estos caminos del país. Y creo que la ineptitud tiene nombre y apellido, claro, Guillermo Lazo, por supuesto, pues.
sea, es evidente, no lo dice Luis Monge por ser una oposición a su gobierno, no lo dice Luis Monge por ser de la Revolución Ciudadana, lo dice el pueblo ecuatoriano. Y si no, miren la aceptación. Hoy salía en la encuestadora Gallup que es el menos aprobado es Guillermo Lasso, ¿no? Cuando antes, en las épocas de la Revolución Ciudadana, el más aprobado era Rafael Correa, ¿no? Miren ustedes las diferencias. Yo creo que el país... El mejor aprobador es Bukele. El mejor aprobador es Bukele. Ajá. Miren ustedes las diferencias, ¿no? Y hoy, si usted pregunta en la calle, la gente sabe que con Correa estábamos mejor. La gente lo responde, se da cuenta. Esto no, más allá de ese eslogan que nosotros utilizamos en campaña, que con Correa estábamos mejor. Hoy o sea, hoy la gente se da cuenta que no es un eslogan, va más allá del eslogan, es una realidad. Ahora sí hablemos de lo que parece que es lo que en estos momentos interesa. ¿Cómo está estructurada la campaña que definitivamente esta disolución de la Asamblea ha favorecido más al partido o movimiento que está estructurado que la Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional directores provinciales, directores cantonales, directores parroquiales y definitivamente tenemos una estructura comandada por nuestra secretaria nacional, Marcela Guiñaga, nuestro vicepresidente Francisco Hidalgo y por supuesto todo ese buró nacional que generan las líneas en el día a día para nosotros seguir organizándonos. Nosotros no perdemos el tiempo, día a día nos organizamos. Vemos incluso que con el aparecer de esta nueva campaña, nuestros militantes, nuestros coordinadores, día a día generan grupos de apoyo centrales, políticas, y esto es importantísimo. Más bien un agradecimiento a toda esa militancia, a la ciudadanía en general, a los grupos sociales, a las organizaciones sociales que día a día se suman a este apoyo. Hoy es realmente impresionante, más allá de que cuando recién se lanzó, dice, ¿quién es Luisa González? Hoy el país habla de Luisa González, hoy conocen quién es Luisa González, saben que es una persona con alta capacidad académica y con alta experiencia, que ya estuvo en esos cargos, lo hizo bien y hoy está en la capacidad de mejorar el país, porque no estamos en momentos de improvisaciones, estamos en momentos de soluciones. Para ustedes no fue una sorpresa cuando quitaron el bastión que era el social cristiano de la provincia del Guayas, tanto de Guayaquil como de la provincia, porque de acuerdo a lo que escucho, ustedes estaban convencidos de los números y de la estructura. Bueno, ¿están convencidos ahora a qué meta van a llegar? Por supuesto hay miras y hay determinaciones en función de los números, de las estadísticas y de la realidad que vivimos. En cuanto a esa campaña seccional que terminó recién, que están recientes todas las autoridades seccionales ya en funciones. Primero, una de las primeras cosas que se les, 70% una de las primeras cosas que se les ha exigido es que hemos vivido 4 años con Moreno que no cumplió su plan de gobierno, 2 años y algo con Lasso que no ha cumplido para nada su plan de gobierno. Una de las primeras exigencias, no solamente al interior del movimiento, sino como ciudadanos, es decirles a todas nuestras autoridades seccionales: cumplan con su plan de gobierno, porque ese ha sido la debacle o el acabósis para el país, que ninguno de los gobiernos, tanto como Lenín Moreno y Lasso, ha cumplido con ese plan de trabajo. Ese fue el éxito, ese fue el éxito en decir vamos a cumplir con ese plan de gobierno que Moreno y Lasso no lo han cumplido. Entonces esa va a ser la base de seguir generando progreso a la patria desde cada uno de los rincones del país. Y ellos son los responsables de que cada una de sus provincias, cantones y parroquias empiecen a surgir. Y ahora, por supuesto, a la cabeza, con Luisa González y Andrés Arauz, para seguir dirigiendo ese progreso de la patria que tanto lo necesita. Hay que resurgir la patria. ¿Qué lectura, tómese un vasito de agua, qué lectura le puedes dar a que hemos visto que, y es público y notorio, que en su mayoría la Asamblea Nacional
fue pésimamente percibida por la ciudadanía y calificada. Eso nadie lo puede negar, que hay un descontento además Sí, John, pero a ver, ahí va la pregunta, si me permite. sí. Esto de volver a ingresar a las personas que fueron disueltas en bloque, ¿a qué se debe de acuerdo a su criterio y su lectura? A ver, esto es porque ellos tienen el conocimiento parlamentario, Ya. ellos tienen que darle el seguimiento a ahí vamos nuevamente, doctor Carlos Julio Manuel, no a la continuidad, sino a ese proceso de continuación de la legislación. Ya. Y si ellos ya tienen el conocimiento y están embalados con esa línea, entonces era un poco lógico poner a las mismas personas, ¿no? Por ese conocimiento. Después que se vengan las elecciones, y estoy de acuerdo a lo que veo, las estructuras y las encuestas serias, aunque todavía es muy prematuro, ustedes van a obtener la misma o más cantidad, creo que más cantidad. Hay en la mira, Así es. Si me permite, hay en la mira volver a retomar este juicio contra Guillermo Lazo. A ver, no me quiero adelantar, que soy parte de las candidaturas. Es por tu respuesta que dice, ellos tuvieron una fiscalización. Bueno, una de las prioridades es generar en este proceso pequeño, no creo que se vaya a dar el tiempo para crear leyes, pero sí por lo menos las que ya están en proceso. Terminarlas y generar lo que se pueda, pues, ¿no? Porque este sería un corto periodo, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Que las personas que ya estaban conocen los procesos que quedaron pendientes y ellos serían los encargados de continuar por lo menos en este periodo corto de generar leyes siempre en favor de las grandes mayorías. O sea, los problemas del León de Troya, eso no. Es decir, aquí no estamos con tiempo para el odio, para el revanchismo, aquí estamos con tiempo de recuperar la patria. Hoy vivimos una economía débil, hoy vivimos una inseguridad única, hoy vivimos una tasa de desempleo. Así es, por supuesto, todo lo que conlleva generar ese buen vivir que todos anhelamos, pero por supuesto será aplaudido de paso, no solo por nosotros que somos militantes, debe ser aplaudido por el pueblo ecuatoriano, que dicen pues que los asambleístas están generando leyes siempre en favor de las grandes mayorías y en favor de cuidar los recursos del Estado. Eso siempre será aplaudido, venga de donde venga, ¿no? Correcto, Carlos Julio. Sí, a partir de la próxima semana, Luis Humberto, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a los candidatos a la presidencia. Una hora. Hemos estado entrevistando a los candidatos a la vicepresidencia. Y para esa jornada que comienza el lunes próximo, vamos a revisar los planes y programas de cada aspirante a la presidencia. Yo no he tenido oportunidad de verlos todavía, voy a hacerlo en los próximos días. Pero tenía una pregunta, no sé si tú conozcas, de repente sí o no. ¿Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana y de los candidatos en el tema de la consulta sobre el Yasuní, que se va a dar el mismo día 20 de agosto? Hay también una consulta sobre la permanencia o no de la minería metálica en Quito, en el cantón Quito, pues eso solo atañe a Quito. Pero en cuanto al Yasuní, escuché, por ejemplo, a un candidato, no voy a dar el nombre, que dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no lo recomendaría. O sea, una postura por demás extraña. Entonces, ¿hay alguna postura? Y si no la hay, pues no la hay todavía, pues no la hay, pero sí sería bueno conocer porque esa decisión va a tener consecuencias importantes para el futuro económico del Ecuador. Bueno, a ver, no quiero yo emitir un criterio que no lo tengo, que no lo tengo preciso, ¿no? Así es. Preferiría que la propia candidata lo manifieste. Pero entiendo que todo lo que nosotros ya propusimos, dejar justamente el petróleo, pero no prosperó. La iniciativa Yasuní no prosperó. Que manejó Ivonne Baki. Ante esa situación, pues, hay ya, por supuesto, una posición en cuanto al movimiento y prefiero no precisarla porque no la conozco de memoria, digámoslo así, ¿no? Lo único que puedo decir es que nosotros hicimos esa propuesta del Yasuní
no prosperó y queremos hoy tener una media en cuanto a la explotación con respecto a ciertos sectores nada más, ¿no? Pero prefiero que la candidata sea la que precise el tema en cuanto a Yasuní. Esa iniciativa del Yasuní una buena iniciativa y realmente John y Luis Humberto, me llamó la atención que no hubiera acogida internacional, más allá que vinieron pues prestantes figuras del cine, vino este artista Glover, vino Mia Farrow, y no prosperó, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, una postura de esta naturaleza que tiene pues una razón fundamental detrás de el Europarlamento ahora propone algo similar, ¿no? Para una especie como de Yasuní para Uganda. Sí, lo que pasa es que eran tiempos diferentes. No, pero ahora no, en Uganda. En Uganda. Ahora el Europarlamento propone una iniciativa al estilo Yasuní TT. Sí. Bueno. Ya para finalizar, Luis Humberto Monge, ya como coordinador. ¿Ah? Se olvida el otro apellido. No, pues, ¿cómo voy a olvidar el principal apellido? No, a ver. Usted está teniendo un error aquí. Yo soy Luis Humberto Monge Espinel. Espinel. Usted el que anda, no ustedes. Pero no ustedes. Siempre Perdóneme, no ustedes. A ver, entonces, de todas maneras voy a contar una anécdota. Es familia de los Alvarado Espinel. Claro, sí, cómo no, ya recuerdo. Claro. Mira, Oscar Lord Risco, mi buen amigo ya fallecido, y Javier Benedetti Roldós, mi buen amigo ya fallecido, fueron socios en varias empresas aquí en el Ecuador. Y yo recuerdo alguna vez que Javier Benedetti le bromeaba a Oscar Lord y le decía, porque Oscar Lord es de Bahía, era de Bahía. Entonces le decía, tú sabes, me dice Carlos Julio, ¿cómo así la familia Lord vino a instalarse a Guayaquil? Le digo, la verdad que no sé. Y estaba Oscar Lord ahí. Dice, un día que estaba en Bahía, Oscar Lord abrió el Universo, era el 9 de octubre, y había un título que decía, Lord a Guayaquil, y se vinieron los dos. Digo, con usted ha dicho dos muy buenos amigos. Sí. Bueno, yo soy su amigo solamente, no soy muy buen amigo. No, buenos amigos. Que eso me preocupa porque estaban fallecidos. Sus muy buenos amigos están fallecidos. Bueno, ya fallecieron, pues, lamentablemente, Luis Humberto. Y con gran pena. Monge Espinel voy a tener, Luis Humberto. Ya viendo a la cámara en todas las provincias que te están escuchando a través de estos medios, ¿cuál es el mensaje que tiene este binomio que a mí, por ejemplo, en cierta parte me agrada que una mujer en este momento haya sido tomada en cuenta para llegar a la presidencia de la República, decía que llega, aunque en su tiempo estuvo Cintia, corrígeme Carlos Julio, estuvo Marta Bucarán, estuvo la esposa de Lucio Gutiérrez, ¿quién más estuvo por ahí? Bueno, la que me acuerdo. El mensaje que es donde vamos, viendo a toda la gente que está escuchando. Bueno, un abrazo nuevamente a todos los que nos escuchan. Este 20 de agosto empieza el resurgir de la patria. Tiene que volver la seguridad, el trabajo, el bienestar. Ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer. Hoy, con Luisa González como presidenta y Andrés Arauz como vicepresidente, podemos volver a ser patria. Un gran abrazo. Ustedes están en la mira de llegar a la primera vuelta. Hay una encuesta el día de ayer. Nosotros seguimos llevando el mensaje como si no tuviéramos ni un solo voto. Hay una encuesta que apareció el día de ayer en donde le daban a la candidata el 40%. Como su inmediato seguidor era Otto Sonnenholzer, con un rango bastante distante, ¿no? Es decir, si esas cifras son así y fueran las elecciones, pues sin duda, en una sola vuelta, Luisa González entraría a la presidencia este 20 de agosto. Bueno, como está prohibido dar encuestas, no lo dije yo, lo ha dicho el entrevistado. 9 de la mañana, 41 minutos.
Y no nos olvidemos que hay encuestas y encuestas, pues, ¿no? Pero sí es real que la candidata, para nadie es novedad que cuando se tiene una estructura sólida, hay también la intención de voto sólido. Claro. Y eso lo tiene la Revolución Ciudadana. Y hay que ver si cómo se pone, todavía faltan y se han prolongado más días hacia el día de la votación, decíamos suerte. A mí, por ejemplo, me, me interesa que siempre dicen que no se dice, por lo menos yo he podido observarlo, que las mujeres son más tinosas para administrar, tienen una connotación para ver los problemas, para intuirlos, que nosotros los hombres. Si nuestras esposas están escuchando esta entrevista, si no decimos eso, vamos a tener problemas. ¿Y por qué cree usted que lo estoy diciendo? No se puede con el doctor Emanuel. Gracias, mi querido Luis Muchísimas Humberto. gracias, John. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Un gran abrazo. Sé que estás con el tiempo ahora en esta carrera es sumamente corto. Gracias, mi querido Carlos Julio Manuel. ¿Algo va? No. Muy bien. ¿Todo bien? Solo saber si ya no estamos al aire. Ya. No, todavía estamos al aire, estamos despidiéndonos. Muchas gracias. Gracias a todo nuestro equipo. Ahí tenemos a Jorge León, Jimmy Lord y Carlos Peñafiel, Sari Espinosa y todo el equipo que hace posible que todos estemos informándoles a ustedes. Mi agradecimiento profundo y primero a ustedes, que son los que hacen posible que estos medios de comunicación estén en el sitial que estén. Gracias por suscribirse, por sus suscripciones de todos los días. Gracias por darnos me gusta. Realmente estamos muy emocionados e impactados de ver qué cantidad de gente que nos sigue, qué cantidad de gente, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Gracias. Y como siempre sé decirlo, también a nuestros invitados, a todos nuestros invitados, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y como siempre sé decir, si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no ha venido, conmigo será hasta el día lunes. Que Dios me lo guarde.